Vamos a meditar hoy en una parábola dicha por Jesús que tiene que ver con los recursos materiales. La parábola del mayordomo infiel, así titula esta parábola. Lucas 16, del 1 al 13. Dice la Escritura: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. ¿Qué tal el siervo? Muy generoso. Y alabó el amo al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Amén. Oremos. Padre celestial, te damos gracias en esta noche por tu presencia en medio nuestro. Sabemos que es permanente, es una promesa que hemos recibido, y ahora te pedimos, Padre, que a través de tu palabra podamos meditar en ella, confiar en ella, creer en ella y aplicar a nuestra vida. Padre celestial, exhórtanos, edifícanos, consuélanos y permites que esa palabra, Señor, se materialice en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor. La parábola del mayordomo infiel es una parábola que Jesús le está contando a sus discípulos. Verso 1 muestra como los dos públicos que habían en ese momento escuchando y presenciando el mensaje de Jesús. Siempre había dos grupos: unos que escuchaban con hambre, con sed, con deseo, que buscaban, los buscadores. Pero había otro grupo que eran los burladores, eran los incrédulos, que no creían, o que sencillamente le oían y le preguntaban, como ya lo hemos visto en algunas parábolas, para tentarle a ver si él era o no era. Entonces siempre va a haber dos públicos. Siempre que el sembrador sale a sembrar, hay terrenos diferentes donde la semilla va cayendo. Pero lo cierto aquí es que la palabra nunca volverá vacía. Ella hará aquello para lo cual ha sido enviada. La palabra se predica para dos cosas: para salvación o para juicio. Pero nunca la palabra volverá vacía. La palabra confortará, llenará
o juzgará a los que un día tendrán que dar cuenta a Dios, porque Dios les hará responsables a ellos por medio de la palabra. Los dos públicos aquí, el primer público inmediato son sus discípulos. Verso 1, dijo también a sus discípulos, ahí está, primer grupo, sus seguidores, los que estaban oyéndole constantemente. Y versículo 14 muestra esos otros que estaban allí escuchando también el mensaje. Verso 14, y oían también todas estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces no faltan los burladores, tranquilos. Ahí siempre estarán escuchando los que escuchan y asimilan, y los burladores también estarán en medio de la multitud. Jesús va a hablar entonces acerca de un principio, y de una vez Él entra con una parábola que tiene que ver con el manejo de los recursos materiales o el manejo del dinero. ¿Por qué? Porque Él viene hablando en el capítulo 15 acerca de la salvación. Habla de la parábola de la moneda perdida, habla de la parábola de la oveja perdida y habla también de la parábola del hijo pródigo. En todas ellas Jesús está hablando acerca de la salvación. Son parábolas que tienen que ver con la salvación del ser humano. Pero aquí nos va a mostrar el Señor a través de esta parábola que tanto nosotros estamos comprometidos a invertir en el reino de Dios para la salvación de esas almas perdidas. Porque es verdad que nosotros oramos por las almas, le predicamos el mensaje, pero también Dios ha puesto en nosotros unos recursos para que el evangelio avance. Y esos recursos tienen que ver con los dones, tienen que ver con el dinero, los recursos materiales que nosotros ponemos a disposición para que la obra de Dios avance. El dinero siempre ha sido o ha jugado un papel preponderante, importante en el avance de la obra. Y también fue un elemento en el que Jesús hizo énfasis en sus mensajes. En muchas de sus parábolas Jesús habló acerca de el manejo del dinero, porque el dinero juega un papel importante en la vida del hombre. Si usted ve, hermano, nosotros continuamente estamos en pro de los recursos. Nosotros todo el tiempo estamos utilizando el dinero y pensando cómo lo adquirimos, cómo lo gastamos, cómo lo ahorramos, cómo lo invertimos, cómo lo controlamos e incluso cómo lo obsequiamos. Nosotros estamos todo el tiempo en nuestra vida manejando el tema del dinero. Y en el mundo también, la preocupación del mundo hoy es cómo dominar a través del dinero. Y vemos cómo el dinero revela la condición de los hombres que no tienen a Dios y que no han nacido de nuevo. El dinero es un revelador ¿de qué? De lo que hay en el corazón del hombre. Manifiesta la ansiedad, la codicia, el egoísmo, la avaricia, la insatisfacción, la idolatría, la soberbia. Alguien con mucho dinero potencializará su soberbia, potencializará su insatisfacción, su avaricia, incluso su egoísmo, su ansiedad y otras cosas. El dinero no es malo en sí, pero el dinero sí revelará lo que hay en el corazón del hombre. Si usted es noble, pues se ve más noble. Si usted es bondadoso y es filantrópico, le gusta dar, entonces tendrá mucha más posibilidad de hacerlo y digamos que lo va a sobredimensionar. Pero una persona con un corazón no regenerado, el dinero antes le ayudará a llevarlo más rápido a la perdición, porque tiene muchas más opciones de adquirir cosas para su propia perdición. Y eso es lo que dice el Salmo 73, hablando de los hombres impíos que se pasean
por el mundo y que no tienen congojas, que reciben todo lo que quieren porque tienen los recursos, pero la Biblia dice que Dios los ha puesto en deslizadero. ¿Para qué? Para que esos recursos antes los lleven con mayor rapidez a su propia perdición. Jesús aquí entonces va a hablar acerca de esos recursos necesarios para nosotros contribuir al avance del reino de Dios. La parábola entonces comienza diciendo que había un hombre rico que tenía un mayordomo. Es un caso típico, y lo vemos aún hoy, de gente prestante, adinerada, que no puede atender personalmente sus riquezas y sus bienes. Entonces buscan un mayordomo o un administrador que fielmente les administre sus recursos. Pero en esta parábola dice que ese administrador o mayordomo fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Es decir, estaba despilfarrando los bienes que le habían sido puestos para administrar fielmente. Y entonces el dueño hizo lo propio, lo llamó. ¿Y qué le dijo? ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser que mi mayordomo. La Biblia dice que nosotros todos tenemos que dar cuenta un día ante Dios por lo que hemos recibido. Nosotros también somos mayordomos. Nosotros somos administradores. Nosotros somos a quienes se les han confiado muchas cosas gloriosas del reino de Dios. Por eso tendremos que dar cuenta un día, al igual que este hombre. Así de que he llamado ante la presencia de aquel hombre rico, y el mayordomo entonces, como había hecho un mal trabajo, como había sido despilfarrador y mal administrador, pero ese hombre era astuto, ese hombre era sagaz. Y lo que Jesús va a destacar aquí en esta parábola no es exaltar el mal que hizo, no es exaltar su maldad, su pecado, sino que Él va a exaltar cómo se esfuerza este hombre, aún en su maldad, para ganar el favor de los demás. Y va a hacer un cuadro comparativo utilizando una acción negativa, pero para aplicarlo a nosotros, que debiéramos ser aún más sagaces, aún más hábiles, aún más sabios en cuanto al manejo de las cosas, nosotros que tenemos la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Qué hizo este hombre? Al verse confrontado con su amo, dice que se fue a donde los deudores, y entonces dice el versículo 5 que llamando a cada uno de los deudores, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo: yo debo 100 barriles de aceite. Y le dijo: entonces toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50, o sea, la mitad. Pero ¿qué estaba haciendo ahí él? Estaba queriendo ganar indulgencias, queriendo ganar favores con los recursos de su amo. Porque él dijo: en el momento en que me despida, yo tengo que echarme al bolsillo a estos señores para que cuando él me despida, ellos me puedan recibir en su casa. Verso 6. Verso 7, después dijo al otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Se estaba ganando la buena imagen ante los demás, con astucia, con sagacidad. ¿Cuál era el propósito? El verso 4 dice cuál era el propósito: yo sé lo que haré para cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Claro, él sabía que iba a quedar en la inopia, iba a quedar en la pobreza, y dijo: yo voy a asegurarme. Y con astucia entonces empieza a perdonar la deuda de los deudores. Versículo 8, y dice el verso 8 que alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente
sagazmente. No dijo alabó el mayordomo al siervo por su maldad. No, no está diciendo eso, que lo alabó por su maldad, sino que lo alabó porque fue sagaz, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Son más sagaces los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Ahora el verso 9 dice: yo digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, o de las riquezas del mundo, de las riquezas terrenales. A eso se refiere con injustas, riquezas del mundo o terrenales, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Aquí él ya va a hacer una aplicación espiritual a nosotros. Ustedes deben ser sagaces, ¿para qué? Para ganar amigos por medio de las riquezas de esta tierra, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas celestiales. Le dice a los discípulos: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas de este mundo no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces Jesús va a hacer aquí varias aplicaciones. La primera es que Jesús afirmó en esta parábola que los hijos de este siglo, es decir, la gente del mundo. Recuerden que cuando hablamos de este siglo, hablamos de un siglo que es malo, el presente siglo malo. Pablo dice en Romanos 12, 1 y 2: no os conforméis a este siglo. Cuando habla de este siglo es de este mundo, de la corriente de este mundo. Y Jesús afirmó que los hijos de este mundo, pecadores, los que están fuera del reino de Dios, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los mismos hijos de la luz. Es decir, ellos a través de los recursos materiales se ganan la amistad, se ganan el favor, invierten en las personas porque necesitan y quieren recibir un beneficio de las personas de afuera. Mire lo que dice Juan capítulo 12, el versículo 36. Dice el versículo 36: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Es decir, esos que son hijos de Dios, debiéramos ser más sagaces porque tenemos la luz. El mundo anda en tinieblas, el mundo no sabe en qué tropieza, el mundo está en oscuridad, pero nosotros que somos hijos de la luz debiéramos tener más capacidad de entablar relación con otras personas, de mirar la necesidad que hay en otras personas para poder nosotros abarcar, ganar a otros para el Señor. Ahora, lo segundo que Jesús va a mostrar aquí como aplicación general es que los pecadores son más hábiles y más diligentes en asegurar su futuro temporal en este siglo actual que aquellos cuya ciudadanía está en los cielos. La gente es más sagaz para hacer negocios, hacer trabajos, construir casas, vender, comprar, edificar, construir y hacer tantas cosas, y están siendo diligentes en cuanto a los bienes de este mundo, sabiendo aún que no se van a llevar absolutamente nada de este mundo, pues la Biblia dice que nada hemos traído a este mundo y de cierto nada podremos sacar. Pero la gente se esfuerza más, la gente trabaja más, la gente lucha más, la gente va en pro de lo material, de construir, edificar y dejarle algo a sus hijos
y olvidan el legado espiritual, olvidan que lo más importante es hacerse de una casa, de un edificio, hacerse de unos bienes. ¿En dónde? En el reino de los cielos. La Biblia dice, Jesús hablando acerca de ello, cuando predicó ese gran sermón llamado el mensaje de las bienaventuranzas, dijo estas palabras, capítulo 6 de Mateo, verso 31: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. La gente está en movimiento, salen desde muy temprano ¿a qué? A comercializar, a vender, a comprar y tantas cosas. Y dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. Y aquí el Señor entonces les está diciendo que los de afuera están en pro, en la búsqueda de todas estas cosas, y que se tornan aún más diligentes y más sagaces que los mismos creyentes que tenemos una ciudadanía en el cielo, y que nosotros, en vez de estar en procura de invertir en el reino de Dios y su justicia, en el avance de la obra de Dios, y como creyentes debiéramos mucho más, con más diligencia, con más sagacidad, con más velocidad, por así decirlo, estar en la preparación de las cosas futuras en lo que a nuestra salvación respecta. Entonces el Señor está dando unas lecciones a través de este siervo que usó de sagacidad para asegurar cosas terrenales. Le está diciendo, vea, así como ellos están corriendo, así como ellos se están esforzando, así como ellos con sagacidad y diligencia están asegurando lo de aquí, de la misma manera debieran hacerlo ustedes para asegurar las cosas eternas, lo inconmovible, lo que está arriba, lo que no perece, lo que el ladrón no se roba, ni la polilla corroe. Así como ellos corren, debieran correr ustedes. Porque es verdad, hermanos, uno ve que a veces nosotros como creyentes somos diligentes para lo de afuera, corremos, vamos y venimos y no importa, pero vamos a hacerlo porque es que... Y uno no dice que eso está mal, hay que hacerlo, hay que trabajar, claro. El que no trabaja, que no coma. El pastor, es que hay que dejarle algo a los hijos. Claro que sí, hay que dejarle algo a los hijos. Y eso es responsabilidad, porque la Biblia dice que los padres deben proveer ¿para quién? Para los hijos. Maravilloso. Pastor, hay que estar con la familia. Claro que hay que estar con la familia. Esa es la herencia de Jehová, los hijos. Hay que cuidarlos, sí. Hay que estar con ellos, sí. Todo eso hay que hacerlo. Pero eso es necesario sin dejar de hacer lo otro. Porque así como yo corro para lo otro, y yo me enfoco en lo otro, y yo saco tiempo para lo otro, e invierto en lo otro, yo debo hacerlo para el reino de Dios. El Señor entonces saca aquí 3 lecciones de la parábola concerniente a la actitud de los creyentes hacia el dinero, hacia los recursos que Dios les ha dado para invertir en el reino de Dios. Lo primero es cómo ven su dinero en relación con otros. Segundo, cómo ven su dinero en relación consigo mismos. La forma en que usted y yo manejamos el dinero dice mucho de quién es usted. Hay 2 cosas que revelan sus prioridades en este mundo. 1, su agenda y su horario. Y 2, el dinero que usted maneja. Eso mostrará qué es lo que reina en su corazón, qué es lo que prima en su corazón, cuáles son sus prioridades, a qué le está apuntando usted. Y finalmente, cómo ven su dinero en relación con Dios. Brevemente,
cómo ven su dinero en relación con otros. Y con relación a los demás, Jesús exhortó a sus oyentes. Les dijo: ganad amigos por medio de las riquezas de este mundo. Es decir, ustedes han recibido unos recursos aquí. Ese dinero que usted se gana no es suyo. Ese dinero que nosotros recibimos a través de un trabajo, de una ocupación, de una profesión, ese dinero no es suyo. Ese dinero se lo puso Dios en su mano para que usted lo administre. Y usted tendrá que dar cuenta un día por cómo administró ese dinero, cómo administró el tiempo, cómo administró sus dones, cómo administró las relaciones, porque usted es un administrador. Usted no es dueño de nada. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Usted no es dueño de nada. Y la prueba indubitable de eso es que usted llegó desnudo a este mundo y desnudo se va a ir. No se podrá llevar nada, absolutamente nada de este mundo. Solo lo inconmovible, lo eterno, lo imperecedero, lo incorruptible, todo lo que hemos de recibir, lo que hayamos sembrado para el reino, eso será lo que nos vamos a llevar. Los incrédulos, al igual que el mayordomo malo, a menudo usan el dinero para comprar amigos terrenales. Usted ha visto, ¿cierto? Que la gente cuando tiene, invitan, porque ellos quieren tener un círculo, un abanico. La pregunta es: los creyentes, por otra parte, deben usar su dinero para evangelizar y comprar amigos para el reino de Dios. ¿Cuánto está invirtiendo usted para el reino de Dios? Para que mañana esas personas que aún no han escuchado el evangelio, en donde usted quizás vaya a una librería, vea un buen libro, lo ojee y diga: este libro se lo voy a regalar a Julanito porque él necesita conocer el evangelio, le voy a regalar esto. O le voy a sacar un tiempo, o voy a ir a recogerlo a la casa para traerlo a la iglesia. Hay tantas maneras de invertir en personas, invertir en el reino de Dios. El Señor, hermanos, demanda de sus hijos que usemos el dinero con propósitos eternos a fin de producir una recompensa eterna, una recompensa celestial. Había mujeres que sostenían el ministerio de Jesús. Y en la iglesia primitiva dice la Biblia que ellos repartían y con diligencia daban para el reino de Dios. Y la palabra ¿qué? Avanzaba. ¿O cómo cree usted que Pablo logró dar cobertura a 3 continentes? Era que las iglesias se fortalecían y las iglesias apoyaban esos ministerios para que la palabra de Dios pudiera correr y ser glorificada. Hay testimonios. Miren Filipenses capítulo 4. Filipenses, el verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Imagínese usted, ellos estaban ansiosos de dar para la obra, les faltaba era ¿qué? La oportunidad de dar. No lo digo porque tenga escasez, mire que está hablando aquí de ¿qué? De dinero. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿De qué estamos hablando aquí? Verso 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Qué fue lo que enviaron? Ofrenda, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esa ofrenda se convirtió en un olor grato para Dios. Se convirtió en un aroma para Dios. Y ahora Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios les va a suplir. Pero antes ellos enviaron. ¿Para suplir qué? La necesidad de un apóstol que estaba llevando el evangelio. Porque el evangelio no va solo, el evangelio hay que llevarlo, ¿cierto? Nosotros somos el vehículo. Y entonces ese hombre necesitaba para sus necesidades. Número 2. Entonces el Señor aquí, antes de pasar al punto siguiente, el Señor demanda de los cristianos que usemos nuestro dinero para propósitos eternos, a fin de producir una recompensa celestial. Así como se ganó el favor de los amigos, sagazmente está diciendo: el dinero que ustedes tienen, úsenlo también para la obra, para ganar amigos, que cuando usted llegue a la presencia del Señor, aunque no nos vamos a conocer, pero usted reciba galardón porque usted invirtió en el reino de Dios. Y habrá muchas personas que recibieron beneficios de su oración, de su mensaje, de un consejo, de un don o talento que usted desarrolló en la obra de Dios para beneficio del avance de la iglesia, pero también de nuestros beneficios, de nuestro aporte material, económico. Número 2, en cuanto a la actitud de los creyentes en relación con su dinero. Primero con los demás, ahora ellos mismos. Cristo exhortó a ser fieles en realizar inversiones eternas. Yo recuerdo que muy recién casado yo me fui a buscar dónde invertía mi dinero y compramos nuestra primera casa. Y yo dije: bueno, si estoy ahorrando es para algo, porque si usted está ahorrando y no sabe para qué, a lo mejor usted se va a gastar eso en cualquier cosa. O llegó alguien con una necesidad y présteme esa plata, a ver que usted no va a hacer nada con eso. Alguien decía que las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Y entonces llega y esa plata se va por otro lado, si no hay un propósito definido. Y yo me fui, compré mi primera casa, o al menos di la primera cuota para mi casa, y ahí empezó. Hermanos, al igual en el reino hay que tener ¿qué? Un propósito. La declaración que Jesús hace es lógica. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Ay, es que si Dios me diera esto, yo daría. Si yo me ganara esa herencia o me llegara esa platica, yo... Que no espere que el familiar se muera a ver si le van a dar a usted la herencia. No, no esperen eso. No, Dios está mirando en la disposición de su corazón. Algunos afirman que si tuvieran más dinero darían más, pero mentira. Cuando les llega eso, igual no dan. Pero la verdad es que lo que el dinero hace es medir el carácter. Las circunstancias no determinan su fidelidad. No, es que damos con alegría, espontáneamente, de lo que tenemos, de lo que recibimos, eso damos. El problema no es las finanzas, sino la integridad y el carácter espiritual que tenemos. Y el que es fiel con lo muy poco, será fiel con lo mucho. Quien en lo muy poco es injusto, es egoísta, es orgulloso, es permisivo, cuando le llegue la abundancia va a ser más. Entonces el factor determinante no es en cuánto poseen las personas, no es cuánto tienen, sino cuán firme es su compromiso con el reino de Dios. La viuda dio lo que tenía,
dio de acuerdo a su capacidad. Y hermano, ustedes son testigos que este púlpito nunca ha sido usado para sacarle plata a nadie. Aquí no estamos promoviendo siembras ni pactos y pacte, que si usted pacta entonces le va a llegar no sé qué. Eso es mentira. No, uno da con alegría. Si usted ha sido bendecido, de acuerdo a cada uno como haya sido bendecido, proponga en su corazón dar para la obra de Dios, y Dios va a bendecir eso puesto en nuestras manos. Finalmente, la actitud de los creyentes hacia el dinero según su relación con Dios. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. El dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero, porque muchos han caído en esa trampa. Terminan amando más el dinero que a Dios. Y entonces hay tiempo para producir dinero, pero cuando tiene que ver con las cosas de Dios, no hay tiempo, hermano, muy ocupado. Y no saben que cualquier enfermedad por ahí los postran en una cama y ni blanco ni negro, ahí tienen que quedarse, porque ahí quedan los afanes del hombre. Dios y la riqueza no pueden ser cogobernantes en el mismo corazón. En su corazón no pueden haber dos tronos, uno para Dios y otro para las riquezas o el dinero. No, Dios es el que gobierna. El dinero debe ser nuestro siervo, no nosotros ser siervos del dinero o esclavos del dinero. El dinero lo ha puesto Dios en nuestras manos para que nosotros lo administremos y gobernemos sobre él. Aquellos que aman a Dios elegirán honrarlo, no haciendo de la riqueza su amo. Hoy la gente, el amo de la gente es el dinero, y se mueven en pro de eso. Yo que voy tanto allí al mercado, invitando puesto por puesto a personas. No, es que yo no puedo cerrar este negocio. No, ni riesgos. Pero vea el domingo, una horita. Vaya. Hora y media vamos a estar. No, ni riesgos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, se les acaba el mundo y cierran una hora. Y no saben que el que les da ese trabajo, les da la salud, les da la vida, les da todo el tiempo para que lo hagan. Así de que en lugar de usar el dinero para gratificar de modo egoísta sus deseos, porque ese es el problema, que a veces pedimos más, pero no es para la obra de Dios y para la gloria de Dios, sino para gastar en nuestros propios deleites, nuestros propios deseos, nuestras propias ambiciones. Y como hoy está de moda que alcanza tu sueño, que tú viniste a este mundo fue para ser feliz, entonces todo lo que Dios me da es para que yo sea feliz. No, error. Hay que preguntarle a Jesús a ver si Él vino a este mundo para suplir todos sus deseos, todos sus sueños. No, Él vino fue a cumplir un propósito, punto. Y el propósito decía que Él tenía que morir en una cruz, y cumplió el propósito y dijo, terminé, consumado es, a eso vine, punto. Usted no vino aquí a ser feliz, y no porque no lo vaya a hacer. Si Dios en su soberanía obviamente nos ha hecho felices, porque la verdadera felicidad la encontramos cuando reconocemos nuestra pobreza y miseria espiritual, cuando lloramos por nuestro pecado, como dice el mensaje de las bienaventuranzas, y cuando anhelamos la palabra de Dios con hambre y con sed de justicia, y cuando le pedimos a Dios que nos limpie para que podamos verle en un futuro cara a cara. Esa es la verdadera felicidad, no como los estándares que nos está vendiendo el mundo de felicidad. Yo vine a este mundo. ¿A qué viniste a este mundo? A cumplir el propósito de Dios.
Y si el propósito de Dios, si le preguntáramos hoy a Juan el Bautista, oye Juan, ¿cuál fue el propósito de Dios? No, abrir el camino y enderezar lo torcido y levantar lo que estaba deprimido y allanar lo que estaba levantado y terminar con la cabeza en un plato. Ese fue el propósito. Amén. Y Pablo, ¿y cuál fue el propósito? No, pues llevar el mensaje a los reyes y a los poderosos y avanzar con el evangelio y morir decapitado. Ese fue el propósito. Ese fue el propósito. Es necesario que él crezca y yo mengue, dijo Juan. Entonces, hermanos, no compremos ese marketing del mundo, que todo lo que usted recibe es para cumplir sus deseos, sus sueños, su felicidad, su plenitud. Eso no es verdad. Ese es un mensaje promovido por un mundo amadores de sí mismos, vanagloriosos. Nosotros no vinimos a este mundo para eso. Nosotros vinimos aquí para cumplir el propósito de Dios, para que Él cumpla su voluntad en nosotros y para que todos los recursos que Él nos da, nosotros los pongamos a disposición de Él para que Él sea glorificado y sea conocido. Ese es el propósito. Aquellos que aman a Dios elegirán honrarlo, no haciendo de la riqueza terrenal su amo. Y en lugar de usar el dinero para gratificar de modo egoísta sus deseos, buscarán administrar el dinero que Él les da y que les ha confiado en sus manos para la salvación de las almas, para la gloria de Dios. Para eso es el dinero. Eso choca con esta mentalidad consumista, amadora de sí mismo de hoy, que todo está buscando ¿qué? La autosatisfacción, la autocomplacencia, la búsqueda de los deseos egoístas y humanos. Así de que ese fue el mensaje. Hoy miremos la gente, hermano, cómo corre, madruga, va, viene, comercia, compra, vende, hace todo el tiempo. Me voy a preparar, voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo quiero ser mejor, porque yo quiero tener más, porque yo es que la vamos a sacar del estadio. No, no es eso. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre consiste en que todo lo que hemos recibido por gracia y misericordia y bondad de Dios, finalmente redunde para la gloria de Él. Para eso fue traído usted a este mundo. Estemos en pie, por favor. Qué glorioso saber que nuestro Dios, aún Él nos da a nosotros pautas y nos orienta acerca de los recursos materiales que tenemos. ¿Qué pasará con un hombre que le dice a Dios: Señor, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, ayúdame a administrar estos recursos? Claro, hay que ser generosos con nuestros hijos, con nuestra familia, hay que pensar en el futuro, claro que sí. Un seguro de salud, que no nos agarren las situaciones así de la noche a la mañana y no, hay que ser responsables. Pero también, ¿qué estamos haciendo en pro del avance de la obra de Dios? Amén. Oremos. Padre, gracias en esta hora. Reconocemos que tú eres el dueño de todas las cosas. Posiblemente hemos sido egoístas y hemos sido mezquinos con tu obra, posiblemente con el tiempo que dedicamos a las cosas de Dios. Nuestro orden de prioridades está totalmente desconectado de tu reino. Corremos para una cosa y para lo otro, vamos y venimos, negociamos, celebramos, hacemos, pero cuando tiene que ver con tu iglesia, con tu obra, a veces sacamos muchas excusas, estamos muy comprometidos con otras cosas y lamentablemente nos comportamos de forma necia. Y hoy tu palabra nos dice que así como los no nacidos de nuevo, ellos hacen sagazmente y siembran para ganar aquí cosas materiales y de este mundo y amistades y mil cosas, nosotros también debiéramos hacerlo como hijos de luz en las cosas eternas.
Que con la misma diligencia que corremos para unas cosas, lo hagamos para el engrandecimiento, el fortalecimiento y el avance de tu obra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que si hemos pecado en cuanto a la administración de los recursos que tú nos has dado, nos perdones en esta hora y podamos cambiar nuestra actitud, mostrar mayor diligencia para las cosas de arriba. Ahora, Padre, te pedimos que bendigas la ofrenda que vamos a dar con alegría, de acuerdo a la capacidad de cada uno, que podamos contribuir a tu obra, pues de lo recibido de tu mano, de eso es que damos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.